Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy aquí en directo lo que conocemos como patrones. Esta vez un patrón de restricción del caballo. Cuando un caballo está, por ejemplo, para las blancas, si está en G3 o en B3, las negras, por regla general, en esos patrones intentan el avance A5 y A4 para atacar el caballo que está en B3, o también H5, H4 para atacar el caballo que está en G3. Y de esa manera también el peón que avanza puede llegar hasta H3, debilitando la estructura de peones del ala del rey del contrario, de las blancas en este caso. Lo mismo ocurre en el ala de dama, que este peón puede avanzar hasta A4 y A3 en muchas oportunidades, estableciéndose allí, debilitando la estructura de peones. Ocurre que también las negras pueden tener un caballo en B6 y otro caballo, o un caballo en G3, en G6. Entonces, el blanco es el que, por regla general, ataca ese caballo con H4 y H5 con el fin de desalojarlo, ganar espacio en el ala del rey, y muchas veces el peón se instala o llega a H6, creando problemas en el enroque si está el negro enrocado en ese lugar, o rompiendo la estructura de peones. Lo mismo ocurre en la otra ala. Si las blancas juegan A4, A5, atacando el caballo, esa pieza por regla general tiene que ir a una posición más incómoda y el blanco gana espacio. En ciertas ocasiones, contra el avance A4, nos podemos encontrar que el contrario responde con el avance del peón a A5, dejando debilidades en el sector del ala de dama o del ala de rey, tanto para las blancas como para las negras. Bien, viendo esto, es un patrón que incluso he visto partidas rápidas y no rápidas también de grandes maestros, entre ellos Carlsen, el campeón mundial, donde aplica ese patrón. Mecánicamente, cuando hay un caballo en esas posiciones, avanzan los peones H o A para molestar y ganar espacio en ese sector. Vamos a ver esta primera partida entre Botvinnik y Boleslavsky, que comenzó con una defensa francesa. E4, E6, D4, avanzaron a D5. Todo esto es teórico y conocido. Pueden existir variantes mejores o peores, pero no vamos a entrar en detalles técnicos o teóricos, más bien en esta ocasión. Sigue aquí C5, una de las más activas contra esta variante Tarrasch de caballo de 2, E por D5 y E por D5. Alfil B5 jaque, caballo C6, caballo de G a F3, alfil D6 y D por C5. Continuó el negro con alfil por C5, enroque corto, caballo E7 y caballo B3. Alfil B6 y ahora el blanco juega alfil E3, una jugada que tiene como fin eliminar el alfil peligroso de las negras en este sector. Esto puede tener un inconveniente, que se va a aislar un peón en la casilla E3, pero también como compensación se puede abrir la columna F y las blancas pueden obtener cierto dominio sobre las casillas negras en el centro y en el ala de dama, sobre todo aquí en C5. Pero continuemos con la partida. Alfil por E3, F por E3, enroque corto, dama D2, dama D6, A4, alfil F5, caballo de F a D4,
Aquí vemos la importancia de la apertura de la columna F como compensación a la debilidad del peón de E3. Caballo por D4, E por D4. El blanco ha mejorado considerablemente su estructura de peones. El peón de F2 ha llegado a D4, controlando la casilla C5, importante, y también la casilla E5, como veremos más adelante en el tema que estamos tratando. Sigue torre a C8, caballo C5, A6 y torre a E1, ganando un tiempo al movilizar la torre para al tiempo que ataca el caballo de E7, que ahora es defendido con torre C7, alfil D3, alfil por D3, dama por D3, dama D6, C3, A5, dama F3 y caballo G6. Aquí es la posición clave donde nosotros vamos a analizar el patrón que estamos estudiando para restringir la movilidad del caballo de G6. Aquí el caballo no tiene otra casilla mejor, pero como vemos desde aquí puede dominar o controlar la casilla E7 y E5, donde la torre podría venir a atacar el peón de D5, pero el blanco ante eso va a preparar un plan. Primeramente, doblar sus torres en la columna E. Torre E3, B6, caballo D3. El caballo mejora también a su posición. Desde aquí puede mirar a F4 atacando el peón, así como a E5. Siguió el negro con torre D7, una jugada profiláctica previniendo el futuro ataque al peón de D5. Torre de F a E1 y dama C6. Las negras ahora con esto pretenden distraer la atención del blanco atacando el peón de A4 y que la torre vaya a A1 para defenderlo, una posición bastante triste para la torre, puesto que defender el peón de A4 con B3 dejaría sin protección el peón de C3. Pero las blancas han detectado que el caballo de G6, que es el tema de nuestro patrón, es un defensor de la casilla E7 y E5, así como del posible salto del caballo a F4 atacando el peón de D5, e impide al mismo tiempo la entrada de la torre en estas casillas, y para ello va a establecer un plan. Lo ideal, como habíamos mencionado al principio, es avanzar el peón a H4 y H5, pero la casilla H4 está débil, no puede ir el peón ahí puesto que el caballo lo captura. Por tal motivo, Botvinnik realiza el avance G3. Con este avance está preparando el avance de su peón de H4 a H5, cosa que el negro en este momento no puede evitar. Este continuó con torre D6. ¿Qué hubiera pasado en esta distracción que pretendía el negro sobre el peón de A4? Si ellas capturan dama por A4, sigue H4, torre D6, y las blancas tienen una gran compensación. Se está amenazando el avance H5. Si ahora después de torre D6 sigue por ejemplo H5, y el caballo tiene en realidad que ir a una casilla bastante triste en H8. Por ese motivo la captura del peón de A4 no debe ser correcta, y por tal motivo el negro no lo hizo, no capturó ese peón.
Siguió entonces contra torre D6 igualmente el avance H4. Está amenazando nuevamente H5 y poner el caballo en una posición bastante triste. El negro continuó con F6, controlando al menos la casilla E5 para que la torre o el caballo no vayan a dicha posición. Ahora, también él pretende que después que el caballo vaya a H8 ya tenga su disposición para ir a la casilla F7. Pero el blanco no se desespera, sino que juega dama F5 y dama C8. Ahora se produce un cambio de dama donde el final va a ser muy cómodo para las blancas que tienen su columna abierta y sus torres dobladas. Por eso, antes de iniciar la maniobra G3 y H4, doblaron sus torres. Y la torre, después que se desaloje el caballo de G6, va a entrar en la sexta o séptima fila. Siguió dama por C8, torre por C8 y H5. Luego de caballo F8, torre E7. Todos sabemos el valor que tiene una torre en la séptima fila. Y aquí se puede estar amenazando en cualquier momento torre B7 y la torre de E a E7 con un barrido en la séptima fila. Su adversario continuó con torre de C a D8 con el objetivo de oponerse a las torres. Aquí vemos que hay un peón débil en A4. Esas debilidades a veces están ahí y no se pueden ir a capturar. Por ejemplo, si torre C4, podría seguir torre B7, torre por A4 y torre de E a E7. Como habíamos mencionado, la torre en séptima fila son muy fuertes y el peón está más que compensado, además que se va a recuperar rápidamente. Por eso el negro intenta con torre de C a D8 oponerse a las torres, pero entra en juego también el caballo. Caballo F4, la posición pueden observar que es de gran ventaja para las blancas. La partida ya aquí no se nos va del tema que habíamos planteado, pero vamos a seguir la partida hasta el final para que ustedes vean las consecuencias que trae en la maniobra que hemos visto en este patrón de atacar el caballo de G6. Sigue aquí torre 8 D7, G4, torre por E7 y torre por E7. G5. Las negras tienen que buscar alguna salida para sus piezas. H por G6, H y caballo por G6. Es curioso que aquí el caballo, después de haber sufrido tanto, se cambia, pero el blanco ha obtenido una gran compensación. La torre en séptima en este final de torre, y observe que ellas tienen 3 grupos de peones contra 2 grupos de peones de las blancas. Además, la torre en séptima muestra una gran actividad que encierra al rey del adversario. Vamos a ver cómo Botvinnik materializó esta ventaja o estas ventajas. Torre B7, con esto se mantiene a la torre de D6 esclava de la defensa del peón de B6. Rey F8 fue la continuación de Boleslavsky. Rey F2. Recuerden, el rey siempre va hacia el centro del tablero a luchar por la victoria o por la defensa también en muchos casos. Rey E8, Rey E3, G5. Con este movimiento claramente se está impidiendo que el rey venga a F4, que es la idea de las blancas. Y después de ese movimiento de rey F4, la ruptura G5 sería fatal para ella por la entrada del rey a E5, con lo cual los peones de las negras van a sufrir la captura
del rey blanco. Por ese motivo ellas jugaron G5, rey de 3. Botvinnik tiene ahora otro plan. Observen que en el ala de dama tenemos 4 peones contra 3. Y en este sector tenemos 2 peones detenidos por 1, lo que le da al blanco una ventaja de un peón en el ala de dama y la posibilidad de jugar B4 y crear un peón pasado en el ala de dama. Torre E6 buscando alguna actividad contra el peón de G4. B4, A por B4 y C por B4. Aquí tenemos ya un peón que puede pasarse y crearle un grave problema a las negras, que así mismo fue. Rey D8, A5, rey C8 y A6. El final no tiene defensa, finalizó con B5, torre por B5, torre por A6 y torre por D5. Como consecuencia de las ventajas que ha alcanzado el blanco a través de la partida, con H4, H5 y la transformación en el final de torre, ellas han obtenido un peón de ventaja fácilmente ganado en esta posición. Además, con 2 peones pasados en B4 y D4, el rey centralizado y la torre activa. Esto concluyó con torre A1, torre C5 jaque, rey B7 y D5, torre F1, torre C4, F5 y rey E2. Tras lo cual el negro abandonó, puesto que una vez que la torre se aleje de esta casilla, entonces el blanco capturaría un tercer peón con una ventaja ya definitiva para imponerse, sin discusión. Vamos ahora a ver este otro ejemplo. Vamos aquí a girar el tablero para verlo desde el punto de vista de las negras. Aquí podemos observar que las blancas tienen un caballo en G3, con lo cual el plan de las negras, es H5 y H4, con lo cual el caballo tendría que irse a una posición más incómoda, pero o puede ser que mejore también. Por ejemplo, a veces va a H1 y a F2, o puede ir a F1. También puede mejorar el caballo, pero esta incómoda posición del caballo en G3, tras la maniobra que hace el negro ahora con H5, va a permitir que este peón llegue hasta incluso a H3, creando debilidades en la estructura de peones del enroque blanco. Después de esa jugada siguió alfil F1, H4 y el caballo mejora hacia el centro, caballo de G a E2. Ahora el negro, en este fragmento de partida que vamos a estudiar para después ver otra más, aquí vemos que es Botvinnik también el que gana con las negras con Tamburini, jugó caballo H5. También, como en el ejemplo anterior, podemos considerar la jugada de torre que está en A7 a E7, doblando las torres primeramente antes de iniciar ciertas maniobras. Aquí directamente se está amenazando el alfil, por supuesto, y la torre iría a una buena posición, pero no se pueden hacer todas las jugadas, y Botvinnik jugó caballo H5, caballo F4. Esto ya fue un grave error, con lo cual se pierde inmediatamente la partida, aunque a decir verdad las blancas con A3, G5, B4 y H3, como habíamos mencionado, deja al blanco en una situación muy inferior. Por lo tanto, la posición del blanco de las negras es considerablemente mejor. Pero tras este error ya se pierde material después de la jugada
caballo por F4, alfil por F4, alfil D4, jaque, y ahora el rey tiene que apartarse y viene el avance G5, con lo cual el alfil de F4 queda atrapado y no habría nada que hacer por parte de las blancas. Vamos ahora a ver otra partida, esta vez también de Botvinnik con las negras, que obtiene la victoria contra Petrosian. Por esa razón también vamos a girar el tablero para verlo desde el punto de vista de las negras. En esta partida el adversario de Botvinnik, Petrosian, jugó D4, caballo F6 y C4, E6, caballo C3. Se plantea una variante, la defensa ninso-india, muy de moda en esa época y en la actualidad también, y su adversario jugó dama C2, conocida como variante capa blanca. D5 fue la respuesta del blanco, C por D5 y C por D5. Alfil G5, H6 y alfil por F6. Desde el punto de vista teórico también se ha jugado alfil H4, pero la posición queda bastante confusa y difícil de evaluar con C5 de acuerdo a la teoría. Por ese motivo, en esta variante el blanco desea eliminar el caballo de su adversario con alfil por F6, dama por F6 y A3. Ahora el negro tiene que deshacerse de la pareja de alfiles, puesto que no le interesa en esta posición o en estas posiciones generalmente con peones centrales estáticos que le gustaban mucho a Botvinnik. Los caballos son bastante buenos y la pareja de alfiles no representa mucho. Por lo tanto, aquí hay que jugar alfil por C3. La retirada alfil A5 es de valor dudoso por B4, alfil B3 y E3. Y como pueden ver, los alfiles de las negras no son tan activos. El de B6 choca contra esta cadena de peones y este de C8 está muy bien, pero los caballos en este tipo de posiciones son bastante buenos. Por tal motivo, alfil por C3, dama por C3, C6 y ahora siguió E3. Enroque corto, caballo E2, torre E8. Una jugada buena donde la torre se pone en una buena posición. ¿Pero por qué? Sobre todo para impedir que el caballo vaya a F4. Ahora no puede ir a F4 y a D3, que sería la maniobra correcta para ese caballo, con el fin de hacer una especie de ataque de minorías en un futuro con B4, A4 y B5, y el caballo en esta posición de D3 estaría muy bien. Por lo tanto, torre E8 es una jugada fina para impedir esa maniobra, y el blanco lleva el caballo a G3 y estamos dentro del patrón nuestro. Las blancas tienen a su disposición el ataque de las minorías que habíamos dicho en el ala de dama, y debieron tal vez jugar el caballo a C1 con el fin de en un futuro jugar B4, igualmente caballo D3, alfil E2, enrocarse y el ataque de las minorías en el ala de dama. Eso era lo importante. Como habíamos mencionado, caballo F4 sería un grave error por dama por F4 y la torre de E8 cumple la función de clavar el peón de E3. Por lo tanto aquí siguió la partida caballo G3, que es de valor dudoso, y G3.
G6, perdón. La idea está, como en el ejemplo que vimos anteriormente, mover H5 y H4 para que el caballo tenga que ir a una incómoda posición. Ahora realizaron este movimiento F3 que no es muy bueno, es malo. Según Bobbini, la única justificación de este avance es realizar en un futuro el enroque largo, pero que era al hacer el enroque largo en este momento no era posible debido a que el peón de F2 estaba indefenso. Por lo tanto, en lugar de ese movimiento hubiera sido preferible el desarrollo de alfil D3, H5 y caballo E2, con la idea que habíamos mencionado anteriormente de el ataque de las minorías B4 y A4. Así que este movimiento F3, que ocupa también una casilla central con el fin de avanzar E4, pero ese plan es muy peligroso todavía con el rey en el centro del tablero. Siguió entonces H5, alfil E2. Ahora, si por ejemplo se lleva a cabo el plan del enroque largo, el negro continuaría con H4, caballo E2 y alfil F5, ubicando el alfil en una buena diagonal, con lo cual las negras tienen aquí la iniciativa, controlan el centro, el peón de E3 sigue débil y atacado por la torre, esclavizando a la dama en su defensa, y el ala de rey todavía está sin desarrollar. Por tal motivo, ellos hicieron alfil E2, caballo D7, rey F2. Este movimiento estaba dentro de los planes del blanco, puesto que realizar el enroque permitiría entonces H4, caballo H1, dama G5, con ataque al peón de E3, y el rey tendría que salir en defensa de dicho peón. Por lo tanto, las piezas estarían muy mal ubicadas o peor ubicadas, puesto que después de caballo F6 observen que el caballo de H1 está inmovilizado, ridículo en esa posición. La otra alternativa era realizar el enroque largo, pero en ese caso puede seguir dama G5 presionando otra vez sobre el peón de E3, que debe ser defendido con torre D6 y ahora caballo F6, con gran presión sobre este peón de E3. Ahora se puede amenazar, por ejemplo, H4, y el peón de G2 estaría un poco mal. Además de que cuando haga H4 y el caballo se retire, el negro puede ganar tiempo atacando la torre al desarrollar el alfil a F5, con lo cual es una gran posición para las negras. Rey F2 defendiendo su peón, sobreprotegiéndolo. H4, caballo F1 y caballo F8. Caballo D2. El caballo en F1 realmente estaba mejor situado, pero limita la acción de las torres, la comunicación de estas torres, y había que jugarlo ahí. Ahora sigue un plan de las negras para completar su desarrollo con torre 7, torre H1, alfil F5 y H3, que fue la jugada, es una jugada de valor dudoso, que según Bobbini, la única ventaja de este movimiento es que las blancas no tienen que calcular variantes para en caso de jugar el peón a H3. Entonces,
aquí H3 es un error, mejor hubiera sido caballo F1 o incluso B4 iniciando alguna acción en el ala de dama. Después de torre a E8, caballo F1, caballo E6, siguió dama D2. Aquí vamos a dejar la partida puesto que la misma se extiende bastante hasta la jugada 40 y nos vamos ya de lo que nos interesa en el patrón. Vamos entonces a ver otro ejemplo más. Vamos a ver esta posición donde igualmente ganan las negras. Por lo tanto, vamos nuevamente a girar el tablero. Estamos, mirando el chat, que recibimos algunos saludos y por supuesto reciban también el nuestro. Vamos entonces a ver esta otra partida, como habíamos dicho, entre Elves y Sprague, donde nuevamente surge una restricción a las piezas enemigas, pero esta vez hay una situación interesante donde los caballos están entrelazados, quiere decir que se conectan uno con el otro, y entonces esta situación puede presentar un factor de iniciativa al adversario. Vamos a ver cómo ocurre esto, donde el negro va a aprovechar esta situación de los caballos centralizados pero enlazados con un caballo mal ubicado, lo cual el negro va a aprovechar. Una apertura inglesa que comenzó con C4, caballo F6, B3, E6, caballo F3. D5, alfil B2, A5, E3, A4. Este plan es bastante típico también en este tipo de apertura. Las blancas, cuando hacen B3, pueden recibir este ataque. Se sacrifica un peón, pero este peón de A4, luego de B por A4, está débil y puede ser objetivo de ataque también por parte de las negras. Y así la estructura de peones del blanco también queda debilitada con estos grupos de peones que tenemos aquí. Dos grupos de peones contra uno de las negras. Pero fundamentalmente el peón de A2 puede ser objetivo de ataque. Además que la torre de A8 puede cobrar actividad en esta columna. Es un plan también característico de estas posiciones. Caballo B a D7, caballo C3, alfil E7, dama C2. Enroque corto, D4 y alfil B4. C por D5, E por D5. La estructura de peones ha variado. Es verdad que los peones ahora, la estructura de las negras van a tener dos grupos de peones, pero dos grupos compactos, como van a ser estos de aquí, estos tres, más el de D5, C7 y B7, más compacto que este que va a quedar débil al final. Pero continuemos con la partida para llegar al tema que vamos a tratar. Alfil D3, torre E8. Estas ubicaciones de las torres son importantes en las posiciones donde existe una columna semiabierta. Continúo enroque corto, C6, A3, alfil A5. Torre de A a B1 y dama E7. Aún no hemos llegado a lo que nosotros queremos, a nuestro plan del patrón, de aplicación del patrón de los caballos enlazados. Siguió caballo E2,
caballo a E4 y caballo G3. Alfil C7, mejorando la ubicación del alfil en esta diagonal y dándole actividad a la torre. El blanco respondió con torre F, E1, caballo B6, A5 y torre por A5. Las negras han recuperado su peón y mantienen la ventaja de una debilidad del adversario en A3 y su torre que tiene actividad en esta columna. Aunque las posibilidades están equilibradas, a partir de estas posiciones todo depende del plan que tenga cada uno y de las jugadas erróneas. Aquí, por ejemplo, caballo D2 fue el movimiento que realizó el blanco. Una mejor opción hubiera sido llevar el caballo a E5. Es otra alternativa con posibilidades iguales. Después de caballo D2, caballo A4, que no es la mejor jugada que tenían las negras aquí. Preferible era reforzar el centro por medio de F5, reforzando considerablemente la casilla E4 donde está instalado el caballo. Pero ellas jugaron caballo A4, siguió alfil por E4, D por E4 y caballo D por E4. Aquí es donde estamos en la posición que nos interesa. Los caballos aquí están entrelazados uno con otro y el caballo de G6 está en una mala posición. Por lo tanto, el caballo de G3 defiende al de E4 y aquí es donde viene la maniobra. Las blancas tienen un peón de ventaja que puede ser recuperado por las negras cambiando sencillamente el caballo por el alfil y recuperar el peón de A3. Pero ellas no quieren. Ellas prefieren mantener la actividad de la torre en la quinta fila y que va a facilitar la expulsión del caballo de G3 y el avance de los peones en ese sector del ala del rey. Y por tal motivo aquí jugaron H5, que las deja ya con suficiente compensación por el peón. De hecho, se está amenazando H4 atacando el caballo, que si se aleja, entonces el D4 sería capturado por la dama. El blanco defendió su caballo central con F3, pero sigue H4. Luego de caballo... Perdón, aquí le di a la tecla que no era. Y esto sucede a menudo. Vamos a ver. H4. Nos quedamos en H4 y siguió caballo F1. Defendiendo lógicamente el peón de E3. También es la mejor ubicación para el caballo, puesto que en E2 obstruye, aquí en E2 obstruye la actividad de la torre. A lo que podría seguir, por ejemplo, en lugar de esa jugada, caballo E2, podría seguir F5 y entonces la dama entraría con gran fuerza en E3. Por ese motivo, caballo F1 manteniendo la defensa del peón de E3. Pero sigue caballo por B2, dama por B2 y torre por A3. Ya la partida continuó con torre A1, torre por A1, torre para 1 y alfil F5. Las negras tienen una obvia ventaja. Los caballos no tienen la actividad suficiente para luchar contra los alfiles y el alfil las negras claramente, que lo que decía, tienen
el alfil, los dos alfiles de las negras están con gran actividad, mientras que los caballos están enlazados. Aquí podemos ver la ventaja de espacio que proporcionó el avance H4, H5 y H4. Bueno, la partida se extendió, pero en realidad ya nos hemos ido del tema que estamos tratando y por lo tanto la dejamos en este punto, que era nuestro objetivo fundamental. Vamos a ver ahora este otro ejemplo. Esta partida entre Yevseyev y Loginov fue una defensa Benoni moderna. Las negras en ella aplican la técnica del desalojo del caballo mal ubicado en G3, ganando la iniciativa en el ala del rey. A veces el conocimiento de una técnica no nos garantiza la victoria, pero sí el conocimiento para tratar determinadas posiciones. En esta partida vamos a girar también el tablero, aunque la victoria fue de las blancas, fue debido a errores posteriores a lo que vamos a estudiar o a la técnica que estamos estudiando de restricción de una pieza, en este caso del caballo. Seguimos con esta partida: D4, caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, E4, D6, F3, una defensa india al rey, variante Samish, enroque corto, alfil G5 y C5. Ahora viene D5 cerrando el centro, E6 y dama D2, E por D5 y C por D5. Se ha establecido una estructura de peones típica de una Indo-Benoni, donde las negras tienen mayoría de peones en el ala de dama contra mayoría del adversario en el ala de rey. Por lo tanto, el plan de las blancas es, por regla general, jugar en el centro, mantener este centro, y de las negras jugar el peón A6 e intentar el avance B5. Y eso fue lo que hicieron. A6, y el adversario, por supuesto, no debe permitir el avance B5 y juega A4, H6 y alfil E3. Aquí hay un tema táctico. Podría preguntarse, ¿por qué razón no captura el blanco el peón de H6? Bueno, en este caso hay un tema táctico, aprovechando la diagonal de H4 a E1 que está abierta, y el blanco puede recibir el golpe siguiente: caballo por E4, caballo por E4, dama H4 jaque G3, dama por H6, dama por H6, alfil por H6, caballo por D6 y caballo D7, donde las posibilidades están igualadas. El negro ha perdido un peón, pero debe considerarse que tiene un gran dominio de las casillas negras. Este peón de D5 puede ser objetivo de ataque con caballo F6 y ubicar la torre en el centro, con lo cual la compensación es suficiente. Se considera esta posición como igualada. Luego de alfil E3, este tema sigue también en varias jugadas. Torre E8. Se ha establecido una lucha ahora por el desarrollo del caballo en G1. Observen que las negras aquí juegan torre E8 y no desarrollan su caballo. Si desarrollasen su caballo a D7, entonces le daría al blanco la posibilidad de jugar caballo H3
sin el temor a que se lo cambien y le rompan toda la estructura de peones ahí. Por lo tanto, esa es la idea de torre E8. Además, claro está, de mantener una presión sobre el centro. Ahora, el caballo tiene que desarrollarse a E2. Caballo de G a E2. Una vez que el caballo ha ido a esa posición, entonces el negro juega caballo B a D7, puesto que en este tipo de estructura la posición pide que el caballo esté en E5, muy molesto por varias situaciones. Desde allí no se puede desalojar con F4 por el salto caballo G5 y debilitaría también el peón de E4. Así que el caballo en esa posición, aquí hice esta jugada que no va al querer borrar el cuadro. Pero bueno, después de caballo BD7 siguió caballo G3. Ya la pregunta es obvia y usted la respuesta va a ser bien clara. ¿Qué plan seguiría usted aquí con las negras? Evidentemente, dado los ejemplos que habíamos estudiado, pues sencillamente H5. Se elimina la amenaza al peón de H6, que, dicho sea de paso, anteriormente no se podía capturar tampoco, por el mismo tema táctico de caballo por E4. H5, siguió alfil E2. Aquí podríamos pensar también que para evitar H4, el negro podría jugar este movimiento, alfil G5, pero esto no evita el avance del peón, puesto que sigue de todas formas H4. Después de alfil por H4, entonces el golpe táctico nuevamente aparece, caballo por E4. Ahora el alfil está indefenso y el caballo ataca a la dama. Después del cambio indirecto de dama, alfil por D8, caballo por D2, jaque, rey por D2, torre por D8, las negras quedan muy bien. Tienen 6 peones contra 6 y además de eso una estructura de peones mejor y la pareja de alfiles en esta posición es muy cómoda para el negro. Por lo tanto, ellas continuaron con alfil E2, siguió H4. Con esto se hace retroceder el caballo al tiempo que se gana espacio en el ala de rey. Este es el momento preciso de realizar el avance antes que el blanco realice el enroque. Vamos a ver cómo continuó esta partida. Que el caballo se retira a F1 y caballo H7, evitando una posible clavada alfil G5. Aquí podían haber continuado también, era otra posibilidad, caballo E5 amenazando H3, lo cual sería impedido con H3 y caballo H5, donde las negras están muy bien en esta posición debido a la actividad de sus piezas, aunque el caballo no puede decir, bueno, el caballo está, que dicen que no es bueno tenerlo en la banda del tablero, pero en estas posiciones donde las casillas negras están muy débiles, está justificado y con ello le abre paso al avance del peón a F5, con lo cual la actividad de las piezas negras se incrementa considerablemente. Ellas jugaron caballo H7, que está muy bien también para evitar cualquier clavada con el alfil en G5, alfil F2. Aquí hubiera sido preferible para ella jugar dama C2 con la idea
de jugar posteriormente caballo D2 y caballo C4, que es donde debe estar en esta estructura en realidad el caballo. Desde aquí controla casillas importantes en el ala de dama, más el posible avance del peón a A5. Ese caballo en C4 estaría mejor, pero ellas decidieron alfil F2 y el negro caballo E5. Este, como habíamos dicho, es un salto típico de estas posiciones, y ahí es donde la posición muchas veces exige que el caballo esté. Sin embargo, primero debió haberse realizado el avance H3, rompiendo la estructura, debilitando la estructura, y después de G3, entonces caballo E5. Con lo cual la posición de las negras es mucho más clara. Después de esto, de ese caballo E5, el avance F5 está ya, como se dice, en el aire. Es una de las posibles continuaciones en esta posición. Bien, ese era el plan o la continuación correcta. Ellas jugaron caballo E5, caballo E3. Este salto facilita nuevamente el avance del peón a H3. Por eso ahora, en lugar de caballo E3, debieron haber jugado H3 para impedir el avance del peón negro a esa casilla. Hicieron caballo E3 con la idea, claro, de llevar el caballo aquí y deshacerse del caballo D5, pero permitió o permite a su adversario, o permitía, las negras jugaron alfil H6 preparando el avance F5, pero antes de ello era preferible jugar primero H3, lo cual prácticamente fuerza al contrario a jugar F4. ¿Por qué? Puesto que ahora G3 pierde inmediatamente por caballo G5 con ataque muy fuerte sobre ganador, sobre el peón de F3. Por ese motivo hay que defenderlo con dama D1, pero entonces sigue de todas formas caballo de E por F3, alfil por F3, alfil por C3 jaque, B por C3 y ahora dama F6, con un ataque al peón y al alfil, al peón de C3 y al alfil. Ahora hay que defender, por supuesto, el alfil con alfil E2, pero sigue dama por C3, rey F1 y caballo por E4. Y la posición de las negras es ganadora completamente. Ya de hecho se está amenazando caballo por F2, seguido de la recaptura del caballo de E3. Esa era la jugada correcta, jugar H3 primero. Ellos jugaron alfil H6 y bueno, después el negro fue cometiendo algunas imprecisiones, dándole posibilidades a las blancas, que terminaron imponiéndose. Ya aquí el tema se nos va de la mano y hemos cumplido con esta explicación del patrón de restricción del caballo. Por lo tanto, ahí lo dejaremos. Y en otro momento podemos poner otros ejemplos más de estas posiciones que hemos estudiado, para que vean otros jugadores clásicos que también lo aplicaron. Así que bueno, antes de terminar, antes de concluir, vamos a mirar el chat. Vamos a ver aquí. Tenemos, bueno, por aquí habían saludado, está alejado.
Grey Sweet, nuestro saludo, gracias por su comentario. Por aquí tenemos otro que dice que es muy bueno, muy ilustrativo. Muchas gracias. De parte de Arandaima73. Bueno, aquí estamos saludando. Recibimos unos saludos. Aquí otro de Pepitaexe también. Muchos saludos para Pepitaexe. Estoy bien. Ahora vamos a ver si todos los días podemos hacer algo directamente aquí. Hoy me adelanté un poco, pero posiblemente en otro momento sea a partir de más tarde, tal vez a las 8 de la noche, hora de aquí de España. Y hoy me adelanté un poquito, me adelanté 2 horas. Así que Deus Machine, también los saludamos, ya conocido Deus Machine en nuestras transmisiones en otros momentos. Así que bueno, me imagino que este no es un horario muy bueno, debido a que estarán las partidas en juego ahora de que está jugando Carlsen y todos los jugadores, creo que se llama el Skilling. Pero bueno, lo que queríamos era sencillamente hacer este patrón que también vamos a seguir haciendo otros patrones donde se reduce no solamente al caballo, también al alfil, pero vamos a continuar con este después. Tal vez mañana podamos continuar con otras posiciones donde el caballo es dominado por el alfil, como un alfil puede restringir también al caballo en una posición muy mala. Esos ejemplos los vamos a ver mañana, continuar con ellos para no hacer tan extenso esta transmisión. Mañana hacemos otro más y otro día haremos, como ayer también, ejercicios de táctica. Ahí me preguntaban que cuándo voy a jugar con los suscriptores. Bueno, la verdad que no lo sé, pero no será muy tarde. No será muy tarde por aquí por Twitch. Nos entraremos ahí y formaremos un reto para, bueno, como hace mucho, divertirnos y ver que puede hacer un reto para jugar con ustedes, o que ustedes jueguen conmigo. A lo mejor que ustedes me ganan, yo les gano, y nos equivocamos y analizamos y bueno, entramos en todo eso ahí, y sobre todo, bueno, para divertirnos, ¿no? Unas partidas 3 minutos no pueden ser unas partidas serias de diversión, no hay más. Entonces por ahí tenemos saludos desde Chile también. Reciba nuestro saludo el Jotardix. Déjeme ver, porque en realidad vamos a ver aquí. Jotar XD. Jotar, el JXD, bien. Y por aquí también saludo de Stricoy. Me pregunta cómo estoy. Bueno, estoy bien. Así que muy bien. Por aquí. Aquí. Bueno. Así que bueno, de momento estoy bien. Ya mañana haremos otra transmisión, un poco más, posiblemente desde las 8. A las 8 continuaremos con
otras partidas más sobre este tema de restricción de la movilidad del caballo, como por ejemplo con el alfil. Así que bueno, de momento, bueno, ¿cuál es? Me pregunta aquí que cuál es mi apertura favorita. Bueno, yo generalmente antes jugaba más E4, el de primer movimiento, aperturas abiertas, sobre todo Ruiz López, la española. Después con el tiempo fui alternando con D4, a veces improvisaba y hacía una inglesa y así, depende en realidad del momento. Había estudiado bastante apertura y se me ocurrían a veces jugar cosas que también tenían malas consecuencias, tanto como la defensa como el ataque, puesto que también entraba en campos que no tenía bien dominado. Pero E4 es una de las favoritas. Creo que es una jugada muy valiente porque el peón sale solo delante del rey que lo estaba protegiendo y no está protegido. Pero bueno, es una forma de expresar, ¿no? Que el peón ahí sale valiente. El de C4 también sale sin defensa y el de F4 y el de G4 y el de B4 salen indefensos, pero este tiene el mérito de que descubre a su rey. Descubre a su rey y es una apertura que es la más empleada. Según las bases de datos y los libros, es la más empleada. Así que bueno, entonces mañana un poco más. Nos veremos a las 8 de la noche, hora de España. Recuerden, hora de España. Y vamos a continuar para finalizar esto. Yo había puesto 11 ejemplos, pero yo creo que es mucho y sería muy cansino seguir con lo mismo. Así que lo dejamos ahí y nos veremos, como les dije, mañana. Sin más, muchas gracias y chao.